nosotros en CNN Vida y les pregunto, ¿han querido alguna vez tener una empresa propia? ¿O comenzar una tal vez? Sobre todo si se trata de un proyecto tecnológico, algo que tenga que ver con internet o manejar su empresa desde la casa. ¿Qué les parece? Pues muchos expertos dicen que este es el mejor momento para esto, pero ¿por qué? Bueno, ¿cuáles son las claves para ser exitoso? Y como les estoy comentando, trabajar desde la comodidad de su hogar, por ejemplo, si es lo que usted quiere. Pues la experta en estos temas, Silvina Mochini, nos acompaña para contarnos de qué se trata esto y cómo poderlo hacer, Silvina. Porque hay mucha gente que dirá, ay, yo quiero hacer esto, pero no se atreve porque no sabe y piensa que es muy difícil. Hola, Ale, como decías, es el mejor momento porque hoy la tecnología está al alcance de cualquier persona. La señora en su casa, con muy poquito dinero, con una pequeña computadora y acceso a internet, puede montar una compañía. Y lo primero que tiene que tener es una buena idea de negocios, es decir, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere vender productos? ¿Quiere vender artesanías? ¿Quiere desarrollar tecnología para que otra gente pueda comprar a manera de aplicaciones, a manera de sitios de internet desde la casa? Y luego de eso también hay muchísimos recursos, que si quieres te cuento más, de organizaciones que ayudan a poder financiarlos, a dar ese primer gran salto, ese primer gran paso. Imagínate, pero eso está maravilloso. Ahora, también hay una cosa, porque tú puedes tener la idea y mucha gente puede pensar que es difícil hacer una compañía y trabajar desde la comodidad de su casa, ser su propio jefe o inclusive tener empleados. ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona luego de tener una idea? Bueno, una vez que tiene la idea, tiene que incorporar una compañía. Y lo bueno, Ale, aquí en los Estados Unidos es que eso se puede hacer por internet y solamente en un día. Se forma la compañía, la figura legal de la compañía es lo que le va a permitir a la persona poder facturar, poder vender productos o servicios. Luego también tiene que pensar en los materiales de marketing, pero lo bueno es que hoy en día hay muchísimos recursos que la gente puede usar para contratar talento de manera económica y también en base a lo que necesite. Por ejemplo, uno de mis proyectos, que es el que estoy lanzando ahora, se llama Transparent Outsourcing y lo que hace es que una empresa pueda constituirse 100% virtual, es decir, que tú como emprendedora digas, bueno, yo necesito ayuda de algunas horas de un diseñador y una asistente virtual para que me ayude a hacer investigación, para que me busque ciertas cosas en internet, ciertos precios, ciertos productos, un diseñador de website y solamente pagás por lo que necesitas en base a horas y a través de internet. Y esto obviamente te sale muchísimo más económico y además podés manejarlo desde la computadora viendo el trabajo que la gente va realizando. ¿Y cómo funciona esta compañía? Yo ingreso en tu página, por ejemplo, y puedo solicitar esto que necesito yo para mi compañía. Exacto, puedes solicitar o productos como por ejemplo si quieres construir un website o una imagen visual, es decir, el logotipo, la identidad visual de la compañía, o ayuda en marketing o ayuda en relaciones públicas o incluso también asistencia personal para temas varios. Luego, en base a que defines lo que buscas, una persona del equipo te va a seleccionar el personal para que te pueda ayudar. Y en vez de tenerlos de empleados y llevarlos a una oficina, porque hoy ya no se necesita oficina, puedes trabajar con ellos desde internet. Y algo interesante también es que, como no se necesita oficina, puedes contratar el servicio de Skype u otras empresas también que hacen que un número de teléfono te pueda seguir a todos lados y que puedas tener una dirección virtual donde la gente pueda mandarte correspondencia. Que además te estás ahorrando ese dinero de un alquiler, por ejemplo, de un local donde tienes que tener tu oficina. Muchísimo. Y si tienes, por supuesto, este servicio que yo no sabía, déjame decirte, con este tipo de compañías que tú tienes entonces tu compañía virtual que te acompaña con teléfonos y todo incluido. Sí, y básicamente sale más o menos $20 el servicio del teléfono y otros $15 que te reciban la correspondencia. Entonces, de cara a los clientes ¿Eso va a cada aparecer, cuánto? ¿Que lo tienes que pagar? Cada ¿Mensual? Mes. Sí, hay muy buenas soluciones para emprendedores. Entonces, y un sitio de internet, por ejemplo, para poder vender productos puede salir entre $2.000, $3.000. Una página web. Una página web de mi compañía puede salir a hacerla y mantenerla también. Mantenerlo básicamente no tienes que pagar más que lo que sería el mantenimiento de lo que se llama el hosting, que es donde te lo guardan en la nube, que sale más o menos $12, $15 por mes. Luego cuando vas creciendo, por supuesto, tienes que ampliar los planes. Pero esto para arrancar, si uno, por ejemplo, tiene un hobby o tiene productos que le gusta o quiere sacar una línea de carteras para bebés o incluso desarrollar una aplicación tecnológica. Ahora hay una muy de moda, Ale, que es para que la gente pueda vender las cosas que no utiliza en la casa por teléfono. Le saca una fotito, sube, forma parte de esa comunidad, otra gente dentro de la comunidad dice me gusta, cuánto me la vendes y lo puede comprar.
Y uno como Pero emprendedor eso es como gana una un residual. aplicación, o es una como mucha aplicación. gente lo hace. Yo no sé si a ustedes les sucede, pero a mí me pasa, por ejemplo, en mi página de Facebook, que mucha gente entra y postea las fotografías de lo que está vendiendo, y ellos mismos se conectan. Exacto, todo te sirve también para promocionarlo. Esta es una aplicación porque tiene lo que se llama el carrito de compras. Que es que ¿Y cómo tiene se llama la aplicación? La Para aplicación saber, se porque a llama lo mejor usted Poshmark. tiene algunas cosas en su casa que para usted será como llaman por ahí unos cachivaches, pero para otros es un tesoro. Entonces es bueno Tu saberlo. basura es mi tesoro. Y es fabulosa porque hay cosas bien interesantes. Entonces, en esta tienes un carrito de compras que además ¿Cómo de se que llama la gente... nuevamente? Poshmark. Poshmark. La ponemos luego Ok. en tu cuenta de Ya Twitter le si vamos a quieres. poner, exactamente. Y como esto, el desarrollar una aplicación también de esto puede salir entre $7.000, $10.000, pero también otro tema interesante, Ale, es que aquí en Miami hay muchas organizaciones que ayudan a emprendedores. Por ejemplo, Venture Hive, que está financiada por el gobierno de la ciudad de Miami, da becas sin tomar ni siquiera participación en la compañía para los emprendedores de $25.000 y les dan un lugar para trabajar y les dan clases que los ayudan a que puedan ir evolucionando su negocio bueno. a manera incubadora. Si la gente lo empieza en Latinoamérica, está por ejemplo NXTP Labs, que son incubadoras, que es como si fuera que cuidan al bebito tecnológico de uno. Mientras va creciendo. Mientras va creciendo y te ayudan, te ponen contactos, te van guiando también para cómo hacer el plan de negocios, Qué te ayudan también para poder hacer relaciones que te puedan ayudar a crecerlo. Y son como si fuera un nursery, como un exacto. cuidado intensivo para que el intensivo. bebé pase y salga de la fase de peligro y pueda hacerla una, porque no millonaria. Sí, porque generalmente el principio es cuando más vulnerable puede estar ese negocio y están estas compañías que pueden ayudar. Ahora, tú hablas de todo esto y yo creo estarlo entendiendo y déjenme decirle una cosa, a mí me atropella un poco la tecnología de verdad y pareciera no ser tan difícil. Tienes todas estas herramientas, estas compañías como por ejemplo la tuya que puede ayudar, pero además yo creo que es perderle un miedo un poco el miedo, ¿no? A lo que puedes hacer con la tecnología. Sí, Ale, y lo que tiene de bueno esta época que estamos viviendo es que cada vez la tecnología está más al alcance de la mano de la gente, no solamente porque es más económica, sino porque también es más fácil de usar. Imagínate antes con las computadoras, cuando uno tenía que poner códigos y números. Ahora las tabletas hacen que uno, aún casi sin manual, sin ninguna experiencia, puede utilizarla. Lo utilizan tus hijos. Mi sobrina, Bianca. Ellos son muy rápidos, ese no es el ejemplo. Los niños aprenden así. Rapidísimo. Pero hay muchísimas personas mayores con sus tabletas que Sí, las utilizan porque son y muy por fáciles primera vez, realmente. mi papá y mi mamá también tienen 60 y pico de años y la primera vez que utilizaron internet fue a través de las tabletas, porque con el dedo se hace intuitivo, entonces eso hace que sea más fácil. Entonces la gente le pierde el miedo. Y también, querer es poder. Exacto, es voluntad, una buena idea y la pasión para poder hacer algo que no solamente puede traer dinero para uno, sino también generar empleo para otras personas. No, y además manejas tú tu tiempo, que es Sin una duda. maravilla. Ustedes saben el privilegio que es manejar uno el tiempo, trabajas a determinadas horas, por ejemplo, amas de casa que lo han hecho y les ha resultado muy exitoso. Sí. Así que sí se puede. Sí se puede. Muchísimas gracias, Silvina, por todos estos consejos, por estos datos sobre cómo poder comenzar su compañía y además que puede ser también exitosa con todas estas herramientas que nos has dado el día de hoy. Muchas gracias. A ti. Bueno, amigos, si ustedes no se muevan de donde están porque llegó el momento de hacer un paréntesis para saber más sobre la actualidad noticiosa.